Hola zaragocistas, victoria en Tenerife con una remontada en 10 minutos, pero que me pienso que no puede quitar lo que estuvieron los primeros 70 minutos y me enfolga que tanto Víctor Fernández como Mazón pues lo hicieron a la fin do partido que va a millorar, cometer menos errores y jugar mejor. Que jugar mejor, pues no hay jugar por ellos, sino que hay jugar serioso y sin errores y sabiendo cómo jugar en cada ente. Lleve en fregar que nos hagáis dos partidos, nos hagan feito gol con un jugador menos. Son faltas de atención defensiva. Si miramos también o primer gol, pues Aguado defiende muy mal a jugada dentro del área, le dicha 2 metros y en cada carón pues lo fa bien y el listo de tirar o palo curto y fue un buen gol, pero le dicha pensar, le dicha disparar y de una jugada que puede estar millo defendida y en el segundo gol es lo peor porque es con uno más principia segunda parte que ya has hecho unos cambios para probar de hacer otra cosa y te trobas con un segundo gol en una desafección defensiva en un saque de falta en el medio campo y que remata en el área chiqueta. A la fin pues bueno pues se ganó y lo más importante que vais a esa racha de 2 partidos seguidos perdiendo de 3 o 4 también, pero que cal a millorar y no hacer estas errores porque no siempre pues se puede tener bien pues en cierto de poder remontar ni el rival va a estar con un jugador menos, pero que estuvo un partido que más en la segunda parte no se sabía cómo atacar, cómo estar, se disaba a Tenerife también pregas con pedirlo y también que decir de Tenerife que siempre hay un equipo que juega y disa jugar, que no hay un equipo que principia a perder tiempo, a tirarse al suelo o que me he lesionado. Eso también cal decirlo y agradecerlo en cara que Cale va a hacer pues lo que ha de ser un partido, ¿no? No hacer pues lo falso, no está perdiendo tiempo. Y bueno, pues tiempo ya con los cambios, pues me pienso que Tony Moya pareció una buena labor porque consiguió unir a la defensa y el ataque con un criterio que no teníamos en el medio campo. Pau Sanz aportó otra vegada mucho más que a Duades, principio a jugada do primer gol, le hizo mucha más profundidad también, y que decir pues también de Pazlar que fació dos gols y yo ya que tengo debilidad por esos delanteros que pueden jugar también en la media punta que tocan o balón, que participan del juego y también pues me informo a saberlo pues que Azón fació a la fin un gol que llega quien más si lo deseaba del equipo y que ese error que tiene ahora pues me pienso que y aquí le fa más honra tanto a él que nada más tiene 20 años y al equipo que tiene un jugador que siempre achita los partidos cuando sale de a carrera y los partidos pues poco más, ¿no? Lo que pasó en los primeros 70 minutos y para pensar
y otro resultado como esto pues no puede quitar hacer un análisis pues de lo que estuvo en esos primeros 70 minutos. Al fin veis la clasificación y nomás sacamos un punto a un noveno clasificado. En estas jornadas pues lo importante es estar ahí en una zona altera y no tener pues como todos los años que era lo que habría pasado de perder, pues que ya te metes en la zona media con dudas, perder 4 de 5 partidos y bueno, pues un poco lo de todos los años. Y ahora pues me quería hacer una contrabalanza las fatezas que dijo Pepe Mel a la fin do partido, porque a exclusión para yo es muy esclatera y podemos decir que el año pasado a Sergen Rich también le fue citaron por una acción muy parillana en el medio campo. Si está chetado ya, para yo perfecto, porque yo lo mismo criterio, no había una intencionalidad, pero le fotes una patada en otro suelo y una acción peligrosa. Y con el mismo criterio, pues trachetarlo ya. Y más que había de estar agradecido porque en la zaguera jugada do primer tiempo pues vio una agresión a Kiribare por las imágenes de televisión, no sé si dentro y fuera del área, pero sí que hay una agresión que le fa sangre y que llega una segunda expulsión. De eso no dirles, pero si se quiere autoengañar, pues que lo faiga, o si prueba de justificarse o de por qué le han remontado un partido con 3 gols en 20 minutos. Lo comparas con lo que dijo Eder Sarabia, y yo le he criticado los planteamientos, en cada que también he dicho que hay una persona coherente con lo que piensa, de decir o cuarteno árbitro que ha de sacar una tarjeta amarilla a un jugador de Leche porque se ha tirado en el área, pues y una cosa consecuente y aplaudir y que ojalá esas acciones de prevalecer los falsos engañar, pues la primera persona que lo criticase estase el suyo entrenador, y todas esas acciones también que decía el Sarabia de perder tiempo, de tirarse al suelo, de no jugar, y que a la fin por lo que se busca no hay justicia, que un árbitro no faiga millón o peor, pero que llega justicia, sino que se beneficia a lo nuestro equipo, que es un ejemplo perfecto lo que demandaba Pepe Mel, no es que un árbitro faiga justicia, sino que beneficia a los suyo equipo, que una tarjeta roja siga amarilla y no reconocer que haya habido una segunda expulsión. Y en este caso, pues ojalá ese más marchen como el Sarabia, que por supuesto creo que sí, que busca ganar como todos, de una raza que yo no siempre soy de acuerdo por ser demasiado rígida, pero que nunca no pues prueba de esa táctica que tanto vemos en segunda de no jugar, de perder tiempo, de hacer unos partidos que no son guay de polius pabellar y que a la fin pues perjudica a lo que llegue o fútbol. Y eso nada más pues le va a que se quiera ganar de cualquier manera, y si el árbitro me beneficia pues mejor,
y cuando mi equipo va ganando se le demanda que sepa jugar y ese otro fútbol de tirarse al suelo, de perder tiempo, y yo me pienso que no acarrea de ser asinas, lo que también los primeros que lo pueden ayudar son los árbitros, con, con, la, suya, con la suya labor y aplicando el reglamento. En fin, que bueno, con el Royal Zaragoza pues continúa en una buena posición en la tabla, que a la fin pues esta victoria pues es pro importante, pues para no principiar ya con dudas. Venga, bueno.